Señor, y quisiera compartir algo en esta tarde acerca de la palabra del Señor, porque primero la palabra del Señor, porque es la misma esencia de Dios y ella no debe faltar en ningún momento en nuestras reuniones, en nuestros cultos, en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, el capítulo 22, el versículo 29 dice: cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, hágalo de tal manera que yo la reciba con agrado. Amén. Bueno, he titulado la reflexión en esta tarde: Ser agradecidos. Aquí el pasaje leído nos habla acerca de una ofrenda de acción de gracias y nos habla de que cuando se haga, se debe hacer pensando de que sea agradable delante de Dios, que sea algo que Dios acepte. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas, las debemos de hacer en gratitud, ser agradecidos, dar gracias por todo lo que a diario recibimos. De pronto hay muchas personas que reniegan porque no tienen tal vez un techo, porque tal vez no tienen una familia, porque tal vez no tienen que comer, pero por la cual debemos de ir muy agradecidos con Dios, porque tener vida y tener salud es más que tener otras cosas, porque el dinero se acaba, las posesiones se acaban, pero tener vida y tener, en este caso, tener salvación, pues es algo muy grande. Entonces, debemos de ser muy agradecidos. Por todo debemos dar gracias a Dios. Uno se pone a meditar y a pensar que el aire que el oxígeno que Dios nos regala a diario, si fuera ese oxígeno comprado, ¿cuánto valdría ese oxígeno? Ese oxígeno que Dios nos regala a diario, ese oxígeno no tiene precio. Entonces, hay personas que no reconocen esto. Pero cuando uno se hace un pare en el camino y se pone a pensar de todo lo que Dios le regala a uno, lo que Dios le da a uno diariamente, son muchas las cosas que Dios nos regala. Nosotros vinimos a este mundo desnudos y desnudos nos tenemos que volver a ir. Así que si un vestido tenemos hoy puesto, eso es una ganancia que Dios nos ha regalado. Si hoy tenemos la vida es porque Dios nos la ha regalado. Si hoy tenemos salud es porque Dios nos la ha regalado. Entonces, esas son razones para vivir muy agradecidos con Dios. Si hoy tenemos una habitación, eso nos debe de llenar de alegría, porque hay mucha gente que no la tiene. De pronto hay gente que se queja, hablándolo así, se queja porque no tienen de pronto una buena casa, pero tienen un techo donde dormir, a donde vivir. Mas hay otros que no lo tienen. Hay otros que duermen bajo un cartón, bajo un puente. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un techo. Tenemos un techo, tal vez no sea el mejor, pero tampoco es el peor. Y es usted y yo
no un alimento. Hay gente que a esta hora tal vez no ha tomado ni tinto. Y nosotros el alimento de hoy. Hay quienes tal vez están por allá en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Nosotros tenemos salud. Eso nos debe llenar de alegría y haber en nosotros una expresión de agradecimiento, de gracias hacia Dios, porque todo se lo debemos a Él. La Biblia dice que por todo hay que dar gracias a Dios. Si se comió, gracias a Dios porque nos dio la bendición de comer. Si no pudimos comer hoy, pues gracias a Dios porque no pudimos comer hoy. Pero hay quienes reniegan, hay quienes maldicen aún, hasta reniegan contra Dios. Maldicen aún hasta el día en que nacieron. Pero esto no se debe de hacer. Porque a la verdad que nosotros debemos de ser personas que por todo debemos dar gracias a Dios. Entonces, si usted está enfermo, pues dé gracias a Dios porque está enfermo. Yo tengo la costumbre de que cuando yo me enfermo, la Escritura nos enseña de que por todo hay que dar gracias a Dios. Y uno en veces llega el momento de que se enferma. Hay momentos de que no hay economía, no hay con qué comprar un vestido. Y por todo lo debemos de dar gracias a Dios porque llegará el momento en que Dios proveerá la bendición para tener las cosas que necesitamos o anhelamos tener. Hay gente que reniega porque tiene un transporte, tiene tal vez un carro, tiene tal vez un moto de modelo viejo, por decirlo así. ¿Y por qué fulano tiene un moto nuevo? ¿Por qué fulano tiene un carro nuevo? Pero gracias a Dios porque usted y yo tenemos, así sea un moto viejo, pero tenemos para otros que no lo tienen. Otros que andan a pie. Nosotros tenemos la bendición de tener un transporte, así sea, no sea muy nuevo, pero ese transporte nos lleva y nos trae donde queramos ir. Entonces, debemos de ser muy agradecidos con el Señor, porque la palabra dice que siempre debemos, cuando usted, hermano, cuando usted vaya al culto, gracias a Dios porque pudo ir. Qué bueno cuando usted y yo podemos ir al culto y podemos agradecer a Dios, dar gracias a Dios porque podemos estar allí reunidos, aunque con protocolos y cosas, pero nos podemos reunir y podemos ir al culto. Mas otras personas quieren tal vez estar en el culto y no pueden ir por la distancia, por la economía, por la enfermedad. Bueno, pero nosotros que tenemos la oportunidad, hermanos, seamos agradecidos. Demos gracias a Dios. Gocémonos en Él. Porque Él ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Y nos sigue permitiendo congregarnos. Nos sigue permitiendo que le sigamos sirviendo. Entonces, la Escritura dice que en una ocasión llegó alguien a los pies del Señor
y se postró a los pies del Señor y daba gracias. ¿Por qué? Porque reconoció frente de quién estaba. Y eso es lo que usted y yo debemos cada día de reflexionar y de meditar cuando nos arrodillamos, cuando vamos al culto. Tener en cuenta frente de quién estamos. Porque cuando nosotros entendemos y estamos convencidos de eso, de a quién estamos siguiendo, a quién estamos adorando, frente de quién estamos, entonces allí hay gratitud, hay agradecimientos. Uno mira a mucha gente que tal vez alguien le regala cualquier cosa y esa gente vive muy agradecida con esa otra persona porque tal vez le regaló una casita, porque tal vez le regaló, le dio un aporte, de pronto le dieron, un auxilio, le dieron dinero, le dieron droga, qué sé yo. Y esa persona queda muy agradecida con esa otra persona que le dio eso. Y no puede olvidar. Uno escucha a muchas personas decir, yo no puedo olvidarme de fulano, porque cuando estaba en el momento más difícil, él se me acercó y me colaboró, me regaló esto, me regaló aquello, cuando tal vez el techo de la casita donde vivía se me había roto y él me regaló un techo. Yo no puedo olvidar ese favor que esa persona me hizo. Pues déjeme decirle que Dios nos ha dado algo mucho más valioso que un techo, que una casa, como es la salvación de nuestra alma. Entonces, mi hermano, mi amigo, en esta tarde, yo quiero decirle que si debe haber gente agradecida aquí en esta tierra con Dios, somos nosotros que lo conocemos, somos nosotros que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Así como aquellas personas agradecen a otros porque les ha regalado algo aquí perecedero, algo aquí terrenal, cuánto más usted y yo debemos de vivir agradecidos con Dios que nos dio la salvación. Un regalo que no se puede comprar con dinero. Tal vez una casa tiene un precio, así sea alto, pero tiene un precio. Pero lo que Dios nos ha regalado a nosotros no tiene precio. Y eso es de no olvidar. Hermano que me escucha en esta tarde, yo quiero decirle que lo que Dios ha hecho en la vida suya y en la vida mía, lo que Dios hizo a favor de la humanidad allá en el Calvario, eso no se debe olvidar. Así como aquellas personas que reciben un detalle, reciben un favor de otra persona y no lo olvidan, nosotros no nos debemos de olvidar de lo que Dios hizo por nosotros. Y eso lo debemos nosotros de recordar todos los días. Y todos los días debemos de dar gracias a Dios por habernos salvado, por habernos perdonado, por habernos revelado su nombre, por habernos dado la vida, porque cada mañana que amanece estrenamos misericordia de Dios. Tengo la costumbre de que cada que amanece, cada que me despierto, tarde, la noche, al amanecer, a la madrugada, lo primero que le digo, Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias porque puedo ver la luz. Porque muchas personas se acuestan vivas y amanecen muertas. Y cuando yo me despierto, le digo, Señor, gracias porque estoy vivo.
y puedo respirar, puedo ver un nuevo amanecer. Es una oración de gratitud. Vivo muy agradecido con el Señor por todo lo que Él me ha dado, todo lo que Él ha hecho por mí y por esta iglesia. Y cada uno de nosotros, los seres humanos, debemos de vivir agradecidos. Por eso quise titular esta reflexión en esta tarde: ser agradecido. Tenga poco, hermano, tenga mucho, amigo, sea agradecido con Dios. Porque mire a su lado, mire a su alrededor, cuánta gente quisiera tener lo que usted tiene y no lo tiene. Entonces, debe usted vivir agradecido con Dios. Usted debe dar gracias a Dios porque disfruta de lo que Dios ha creado. Y Dios ha permitido que usted administre cosas, no para que usted tal vez o yo me engrandezca con algo que Dios me ha puesto en las manos para que yo administre. No, es para que vivamos, para que nos sustentemos de ello, pero para que seamos agradecidos con Dios. Entonces, aquí miramos desde el principio de la creación, miramos a hombres y mujeres dando gracias a Dios por todo lo que Dios les ha regalado. Y lo miramos hasta el fin de la Biblia. Miramos allí a hombres y mujeres dando gracias a Dios por todo lo que poseen, por todo lo que Dios ha dado. Entonces, no queda por demás decir en esta tarde que nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, debemos de vivir o debemos de ser la gente más agradecida de aquí en la tierra. Porque es que nosotros tenemos algo muy grande como es a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, queda decirle a todos: seamos agradecidos. Hay gente que se va de la iglesia porque tal vez miran que otro prospera y ellos no prosperan. Hermanos, no lo hagan. A mí no me da envidia que otro tenga. Mejor, gracias a Dios porque otro tiene y tal vez yo no tengo. No me da envidia de eso, porque yo sé que tengo una herencia. No aquí en la tierra, porque al fin del cabo aquí en la tierra todo eso perece. Tengo una herencia, como dice la Escritura, en el reino de los cielos, que allá ni los ladrones, ni la polilla, ni el orín corrompen. Es una herencia que Dios tiene preparada para todos nosotros. Y eso es lo que yo en esta tarde le invito a mis hermanos y a los amigos, a que no abandonemos, a que no despreciemos lo que Dios nos ha regalado. Seamos agradecidos. Demos gracias a Dios todos los días. Hermanos, si usted tiene un empleo, un buen empleo, dé gracias a Dios por ello. Y si no lo tiene, gracias a Dios también, porque no lo tiene. Yo gracias doy a Dios por el trabajo que Él me regala a diario. Que toca trabajar, claro que sí, gracias a Dios porque toca trabajar. Y vivo contento porque Dios me ha bendecido y sigo agradecido con mi Señor. Usted tiene una finca y le produce, gracias a Dios porque le produce. Y si tiene una finca y no le produce nada, gracias a Dios porque no le produce. Que la cosecha se le perdió, que la cosecha se le cayó, pues dé gracias a Dios que vendrá otra.
Yo todo esto lo tengo por experiencia, porque en la vida todo no puede ser ganancia, pero tampoco todo es pérdida, porque tenemos al dueño de todas las cosas. Pero no hagamos como tal vez muchas personas hacen, que pierden cualquier cosa y reniegan, maldicen, aún maldicen contra Dios, cuando usted y yo somos las personas, o debemos de ser las personas más agradecidas con Dios, porque sabemos que Él es el que hace que la tierra produzca. Él es el que hace que el árbol suyo y el mío produzca, que dé fruto. Eso no produce porque usted tal vez le eche muy buen abono, porque usted tal vez lo fumigue mucho. No, eso es porque Dios permite que ese árbol produzca. Miramos allí la historia de la higuera. Allí la higuera, el Señor se acercó y no tenía nada. ¿Por qué? Porque no era porque no la habían abonado, no era porque no le han dado mantenimiento, no, porque no. ¿Por qué? Porque es que Dios es el que hace que la tierra produzca. Miramos cuando el apóstol Pedro había estado toda la noche pescando y no cogió nada. Pero el Señor le dijo, mire, échela allí, la rea a la derecha suya, échela allí. Y él empezó a reclamar, es que toda la noche hemos trabajado, hemos pescado y no hemos sacado ni uno, ni para la muestra siquiera. Pero como le dijo el Señor, él obedeció. Dijo, en tu palabra la echaré. Y miramos allí el resultado que dio la obediencia de este hombre. Y yo me imagino que Pedro allí agradecido con el Señor, porque imagínense, toda la noche pescando y no cogieron ni uno, y de un solo atarrayazo sacaron una cantidad de animales, de peces del agua. Entonces, ¿por qué? Porque Dios fue el que puso todos esos animales y allí los amontonó para que Pedro los sacara de un solo atarrayazo, como decimos. Entonces, eso es lo que usted y yo debemos de pensar. No es por sus propios esfuerzos o méritos, sino esto es todo por la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo debemos de ser muy agradecidos. Así como mucha gente reniega y maldice, nosotros seamos agradecidos. Siempre demos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha regalado. Entonces, hermanos y amigos, les quiero dejar este pensamiento de la palabra del Señor, esta reflexión para que usted medite, para que usted piense. Usted pensar qué agradecido soy con Dios. Lo que usted y yo poseemos, eso Dios nos lo ha regalado, Dios nos lo ha puesto en nuestras manos. No es porque usted sea muy bueno para el trabajo, no es porque yo sea muy de buena, no, eso es porque Dios le ha querido bendecir a usted, le ha querido dar. Porque se escuchan personas que dicen, no, es que yo soy muy de buenas para los negocios, muy de buenas para la plata, soy muy bueno para el trabajo. No, eso no consiste. Consiste en la bendición de Dios. Entonces, ahí es donde usted le deben hacer en su vida, en su corazón, palabras de agradecimiento, de gratitud para con Dios. Entonces, hermanos y amigos, ahí les dejo este pensamiento de la palabra del Señor para que usted lo mediten en el nombre del Señor Jesús.